Gracias, Mario y Carolina. Sí, el Tribunal Supremo Electoral ha denegado la inscripción de la candidata por el partido Viva, Suri Ríos. Vamos a hablar sobre este tema justamente con ella, con Suri Ríos y con su abogado Luis Rosales, para que nos den a conocer cuáles son sus argumentos y cuáles son los procedimientos que deben seguir de ahora en adelante para poder rebatir esta decisión del tribunal. Así que a ambos, bienvenidos esta mañana. Y quisiera empezar con preguntar, la primera duda que asalta es, ¿cuándo presentaron ustedes la papelería para inscribirse usted, licenciada? ¿Y cuándo o cuántos días después el Tribunal Supremo Electoral deniega la inscripción? Bueno, la papelería se presenta desde el momento en que concluye la Asamblea Nacional del partido. Cuando concluye la Asamblea, se presenta la papelería al Tribunal Supremo Electoral, quien la depura, y una vez depurada e inscrita a la Asamblea, se presenta la papelería de los candidatos. Eso lo hicimos aproximadamente el día 30 de junio. Entonces ese día se presenta todo lo que se refiere a la papelería del binomio, los requisitos, sus fotografías, ante el registro de ciudadanos. Después de eso, o sea, 5 días después, me comentaba el licenciado Rosales, viene esta denegatoria por parte del registro de ciudadanos. ¿Con qué argumento? Es correcto. El día 5 nosotros recibimos la notificación de la resolución del director del registro de ciudadanos. Básicamente es una resolución cuyo único argumento es que la licenciada Suri Ríos es hija del general Ríos Montt y que por eso él considera que le aplica una prohibición que está establecida en el artículo 186, en una interpretación de ese artículo que no es acorde a los precedentes, antecedentes y opiniones que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Hablemos sobre esa interpretación y ese argumento, porque para muchas personas no hay vuelta de hoja y lo que está establecido en la Constitución es clarísimo y desde un principio se veía que no se iba a poder inscribir, licenciada. Pero, ¿cuál es el argumento con el cual ustedes rebaten esa posición? Bueno, en primer lugar, el único órgano de verdad con todas las de ley para interpretar lo que dice la Constitución y su espíritu en la ley es la Corte de Constitucionalidad. Y en 2 ocasiones, tanto en la opinión de 1989 como en la opinión reciente de hace 4 años, cuando la señora Torres quería participar como candidata, el máximo tribunal en orden constitucional dice que todos los que son parientes de quien ha fungido como presidente de la República o jefe de gobierno o jefe de Estado tienen un impedimento en el periodo siguiente a que ese pariente ha ejercido la presidencia, pero no posteriormente, porque si no, ¿cómo sería? Imagínese usted condenar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y tataranietos. Entonces, si yo tenía esa prohibición, fue entre el 86 y el 91, pero no más adelante. Si no, se violan incluso mis derechos humanos, mis derechos cívicos y políticos de ser electa. Y también los derechos cívicos y políticos de quienes simpatizan con nuestra propuesta política y quieren votar por nosotros. Yo infiero entonces que esta era la garantía que ustedes tenían al momento de que usted se animó a participar como candidata a la presidencia de la República, esos antecedentes en cuanto a la aplicación de esta normativa. Así es. Es correcto, es decir, sí hicimos obviamente los análisis jurídicos mucho antes de que la licenciada Suri decidiera participar en esta contienda electoral y por todos los lados donde lo abordamos el tema, en el tema constitucional, en el tema electoral, en el tema de derechos humanos, siempre llegamos a la conclusión ineludible de que ella no tiene absolutamente ninguna limitación para poder optar al cargo de presidenta de la República. ¿Y de dónde sale esto de que esa prohibición era para el periodo inmediato siguiente? La Honorable Corte de Constitucionalidad en el año de 1989 recibe del Congreso de la República una solicitud de una opinión consultiva. En aquel entonces hacía el Congreso una consulta relacionada con 2 candidaturas que se presentaban en aquella época. La Corte, con muy buen tino y con muy buen criterio, establece que ellos no pueden opinar sobre casos particulares, pero sí pueden, porque es su función esencial, interpretar el alcance y la forma de aplicación de las normativas que aplican en esos casos concretos. Y en esa opinión consultiva, la Corte lo dice de forma clara y expresa. Dice, voy a hacer la legítima interpretación del artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Le resalto esto, Carmen, porque desde luego que la Corte dice que esa es la legítima interpretación, deslegitima cualquier otra interpretación que le quiera hacer, en este caso el director del Registro de Ciudadanos o cualquier otra autoridad con funciones de jurisdicción. Cuando hace ese análisis jurídico que hace la Corte, establece que para los parientes de quien ha estado en la jefatura de Estado, la prohibición es exactamente igual que la que tienen los parientes de quien ha estado en ejercicio de la presidencia de la República. Y que esa prohibición únicamente le es aplicable para el siguiente periodo en el cual el pariente ha estado en el ejercicio de la función de presidente o jefe de Estado. Es decir, lo aclara, lo dice taxativamente y así debe ser aplicado y ha sido aplicado durante toda la historia constitucional y electoral de Guatemala desde el año 89 al día de hoy. Es decir, ¿qué es lo que procede entonces ahora ante el Tribunal Supremo? Porque existe la duda de que como ya anoche se cerró el periodo de inscripciones, como que el proceso quedaría parado allí. Entiendo que el Tribunal Supremo tiene la obligación de seguir conociendo y ustedes presentaron este recurso de nulidad el día lunes, que tiene el Tribunal Supremo 3 días para resolver, es decir, se estarían cumpliendo el día de mañana y a partir de ahí, ¿qué más pasaría, por ejemplo, si el registrador decide que aún con los argumentos presentados no procede la inscripción? Bueno, obviamente la ley establece todas las instancias en el proceso, está la instancia de la Corte Suprema de Justicia y hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad. Todo eso está contemplado dentro del proceso legal, pero nosotros ya iniciamos el proceso desde el momento en que presentamos a inscribir la asamblea del partido. O sea que a nosotros no se nos cerró ningún momento de inscripción, sino que nuestro proceso continúa, ya estamos ahí, nuestros expedientes están ahí, ya es solamente que llegue el Tribunal Supremo Electoral al consenso y realmente a la interpretación de la ley que compete y simplemente ser inscritos. La Constitución Política de la República nos garantiza ese derecho a la participación, los tratados internacionales de derechos cívicos y políticos nos garantizan esa participación y yo no quisiera pensar que simplemente porque mi ideología política es distinta, yo no tenga, por ejemplo, los mismos derechos que Jacobo Arbenz Vilanova tuvo. Y preocupan los tiempos también, porque ayer el licenciado Valenzuela, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, decía que en términos logísticos toda esta situación tiene un impacto porque no se pueden imprimir las papeletas hasta que no haya certeza de quiénes son los candidatos que van a correr. Si, por ejemplo, en ese caso hipotético, en ese escenario, que el Tribunal Supremo diga nuevamente no. Esto se va, creo que a la Corte Suprema de Justicia. Y la otra instancia sería la Corte de Constitucionalidad. El proceso electoral es el 6 de septiembre e imagino que las papeletas tienen que estar ya impresas con mucho más anticipación. ¿Es posible o es real pensar de que todo esto se puede ir evacuando oportunamente antes del 6 de septiembre? En la ley electoral los plazos de impugnación y resolución de esas impugnaciones son bastante cortos. Están establecidos de 3 días, incluso para interponer el recurso de amparo es apenas de 5 días. La rapidez en la definición que tiene que haber en las candidaturas y las personas que vamos a participar en el proceso electoral del 6 de septiembre, obviamente es interés no solo de nosotros, en este caso particular, sino que lo es de las autoridades electorales, precisamente por lo que usted mencionaba, Carmen. El 6 de septiembre son las elecciones y previo, al menos 30 días antes de eso, debe ordenarse no solo la impresión de boletas de elección, sino que hacer toda la logística propia del evento que va a tenerse. Así que nosotros creemos que no debiéramos de llegar hasta las instancias del amparo. Creemos que los argumentos son sólidos, creemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene hoy en sus manos toda la documentación, información, legalidad para tomar una decisión en este momento. Solamente es documentación, no se les concede audiencia para que vayan a exponer sus argumentos, todo es documental. Así es, Carmencita. Ahora bien, en términos de los efectos que pudiera tener una negativa por parte de todas las instancias para que usted participara, ¿cuáles serían los efectos que esto tendría sobre el partido político a nivel de quienes están postulados para las alcaldías, para las distintas diputaciones? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? Realmente no cabe una negativa porque si estamos en ley y de acuerdo a nuestro sistema constitucional, nosotros tenemos garantizada nuestra participación política. O sea que aquí no cabe ningún no.
no puede ser una decisión arbitraria, tiene que ser una decisión dentro del Estado de Derecho y dentro del marco jurídico que nos regula y que tenemos. Que a algunos políticos no les guste mi participación, eso es otro tema, pero realmente nosotros estamos en ley, no estamos jugando. Los alcaldes, los diputados, ayer mismo me hablaba el secretario general del partido, están apoyando, están con mucho ánimo, con mucha fuerza. Ellos ya han pasado un momento dificultoso en la elección pasada con su propio secretario general de ese entonces, por otra razón. Así que saben el proceso, lo conocen y tienen plena fe y certeza de que vamos a salir avante y que simplemente esto es un obstáculo para realmente hacer los cambios que la nueva Guatemala necesita. Es que no podemos seguir así y realmente impedir a la gente que ejerza libremente su derecho a voto, a elección. Eso es muy importante, independientemente de que sea yo. La gente que quiere votar y elegir, ¿por qué tiene que imponérsele quién va en una papeleta? Vamos a irnos a las redes sociales con Carolina para ver qué está opinando nuestro público televidente. Carolina, cuéntanos. Gracias, Carmen. Tenemos muchísima participación en la página de Facebook, donde se da a conocer cuál es la opinión respecto si se inscribirá o no a Zury Ríos como candidata presidencial. Tenemos entonces el comentario de Juan Fernández, que nos envía un rotundo no. Enrique Esquivel, sí. Rodrigo Castillo, sí. Ronald Morales, no tiene derecho. José Gutiérrez y Nasif, Tribunal Supremo Electoral, todos son corruptos. Carlos Sarti, sí. Elizabeth Aguilar, si está permitido en la Constitución, que se inscriba. Si no lo permite, entonces, ¿por qué insistir? Mayra Ramírez, sí lo creo, pues no existe el argumento legal para que no le permitan inscribirse. Daniel Unashi, ella tiene derecho. ¿Por qué pagar por lo que hizo su padre? ¿O alguien tiene que pagar por los errores de los padres? Sandra Cáceres, ahora como diría Ríos Montt, usted papá, usted mamá, no sé en qué parte de la Biblia está donde dice que los que hacen mal hasta varias generaciones después lo siguen pagando. Olvin Palencia, aquí en Guatemala se ha visto muertos a carrear basura. Amalia Moscoso, sí. Xiomara, ¿y por qué inscribieron a Sandra Torres? Ella fue guerrillera. Aura Marina, sí, que la inscriban por ser mujer. Ricardo Manuel, según la ley, sí puede participar, porque el inciso C que le aplican a ella es bien claro, cuando el presidente golpista estuviera ejerciendo. Yo no entiendo por qué el español es el que ellos entienden. Carlos López, sí, que la dejen inscribirse. Veamos qué tanta fuerza tiene la señora. Leonel Figueroa, no. Mari Carmen, tenemos también, sí que la inscriban, si queda, bailaremos al son que nos toque Estados Unidos. Esta es parte de los comentarios que tenemos en las redes sociales. Vemos entonces, Carmen, que muchísimas personas están a favor de la inscripción de la señora Zury Ríos, pero muchísimas otras claramente envían un rotundo no. Tenemos, a diferencia de muchas otras ocasiones, una opinión bastante dividida. Pero regresamos ahora con usted para que siga con la entrevista. Gracias Carolina. Pues sí, pareciera ser que, bueno, algunas personas están justamente favoreciendo esta inscripción, haciendo sus interpretaciones como ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo defendiendo el derecho de participación al cual la licenciada Ríos aludía. La preocupación, yo creo que de las últimas semanas, o por no decirlo de los últimos meses, es que se aplique la justicia, que se aplique la ley, y la gente tiene un clamor muy especial porque las leyes no se tergiversen. Algunos de los comentarios que se leían esta mañana era que no se vaya a retorcer la ley. Es decir, nadie creo que está en contra de la participación política, sino que está a favor de que se respete el derecho a poder elegir y ser electo, pero con lo cual las personas pues están en contra o están cansadas es con el hecho de que pudiera llegarse a retorcer la ley para favorecer, en este caso, la candidatura. Ahí asalta la duda, y algo que fue cuestionado en días pasados es el por qué Viva había apoyado el nombramiento de Manuel Duarte como el magistrado que va a llenar la vacante del actual vicepresidente Maldonado. Y eso se vio con cierta duda, con cierta suspicacia, que si no era parte de una estrategia en el caso de que esta inscripción finalmente tuviera que ser resuelta en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué tendría que decir licenciada Ríos sobre esta votación de Viva a favor de Manuel Duarte? Vea, ahí estaba la lista de candidatos en el Congreso de la República que se había discutido con los votos de Viva o sin los votos de Viva. Dicha persona hubiese sido electo magistrado. Entonces realmente esas son decisiones a nivel parlamentario que tienen que tomarse, independientemente de qué se esté discutiendo o no.
Nosotros estamos en ley y que algunos, por mi ideología política, por mi condición de mujer o por mi plataforma política, no simpaticen con mi candidatura, eso es una cuestión totalmente distinta al hecho de que la ley me garantiza a mí a participar. Porque los problemas de justicia que hemos tenido es porque muchas veces quienes son los que están operando y juzgando, juzgan de acuerdo a la ideología política, a los recursos económicos, a la preferencia sexual, pero no juzgan de acuerdo al marco jurídico. Y nosotros lo que queremos es que se actúe en ley. Y si otros, hay jurisprudencia, hay opiniones institucionales de la Corte de Constitucionalidad, porque aquí no es la opinión de una persona, es una opinión institucional, y se lo digo por el tema de los magistrados. Si no, entonces, ¿qué podríamos decir de magistrados que fueron electos por gobiernos pasados con simpatías especiales y por bancadas especiales propuestos? Entonces estaríamos también diciendo que ellos van a pronunciarse de acuerdo a la simpatía de quienes los eligieron. Eso no es. Un magistrado es electo tal como lo dice la Constitución Política de la República, y luego tiene una función institucional, no político-partidaria. Pero desde su punto de vista y su análisis, ¿cuál fue la razón por la cual el partido político Viva vota a favor de Manuel Duarte? Es decir, independientemente de que de todas maneras él iba a ser votado por mayoría por el Partido Patriota. Es quien ellos consideraron el candidato con los atributos para poder ocupar ese cargo y con el conocimiento para ocupar ese cargo efectivamente. Simplemente por eso. Yo no conozco a la persona electa, no conozco al abogado, pero ellos consideraron que era el mejor preparado para esa función y por eso votaron por él. El día de ayer circuló la noticia de que el general Ríos Montt pues había sido ya diagnosticado con cierta demencia y que eso le iba a impedir enfrentar el juicio por genocidio que se estaba llevando a cabo el año pasado. ¿Usted cree que este tipo de situaciones puede afectar políticamente también su candidatura, en términos de que generalmente este tema causa mucha polarización en la sociedad? ¿Será posible pensar que tiene un peso político tanto a nivel no solamente de la inscripción como candidata, sino a nivel de la intención de voto para el próximo proceso electoral? ¿Se siente afectada por eso o no? El general Ríos Montt es mi padre, es mi amigo. Yo lo he acompañado 47 años de mi vida y lo voy a acompañar hasta el último minuto. Y si el pueblo de Guatemala quiere que yo acompañe y ayude a solucionar los problemas que tiene la nación, allí voy a estar. Especular sobre qué afecta, qué no afecta, eso no es correcto. Tenemos que ver las cosas a la luz de la ley y de los marcos jurídicos. El general Ríos Montt hizo su parte. Fue juzgado cantidad de veces a través de los votos de la población. No es él el que se está presentando a las urnas, soy yo. Así que es a mí a la que me toca ser juzgada por la nación. Vamos con el licenciado Rosales con un último mensaje que usted quiera dejar a la teleaudiencia, porque ya nos vamos a ir a corte. Muy rápidamente yo quiero resaltar un tema. No estamos pidiendo que se retuerza la ley, es al contrario, estamos pidiendo que se nos trate igual, con la misma igualdad ante la ley, que han sido tratados los casos que constituyen los precedentes que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral en la inscripción de Jacobo Arbenz Vilanova, de Luis Ernesto Sosa Ávila, de Patricia de Arzú, y que se respete y se valide la opinión que ha emitido la Corte desde el año 89 y que se ha mantenido vigente y que ha sido precisamente en esos casos objeto de aplicación. Hoy estamos pidiendo que para el caso concreto de la Universidad de Zúrich nos traten en igualdad de ley con la misma forma como fueron tratados esos casos. Gracias, licenciado Rosales. Gracias, licenciada Ríos. Vamos a estar muy pendientes de la decisión del Tribunal Supremo Electoral el día de mañana. Sin duda vamos a estarle dándole cobertura. Agradecemos a nuestra teleaudiencia por su atención y nos vamos nuevamente a la mesa principal con Carolina y Mario para continuar con las notas informativas.